Según el Fondo Monetario Internacional, los beneficios del neoliberalismo se podrían haber exagerado durante décadas. Aquí se hace mención a la apertura rápida de la cuenta de capital que provoca más crisis financieras, al proceso acerca de que debería ser mucho más lento y acompañado de fuertes controles, pero esta información señalada por el diario El Economista, El Mundo Economía y Negocios, el diario El Economista, a través de su portal web eleconomista.es, hace referencia a una situación que puede tornarse un poco irónica, por el mismo Fondo Monetario Internacional, una institución de carácter muy liberal en lo que se refiere a la aplicación de las políticas económicas y que ha sabido cómo canalizar muy bien los recursos de fondos de capital para destinarlos a la reestructuración de programas de inversión, programas de ayuda macroeconómica y de estabilización macroeconómica en muchos países del mundo. Por ello es el Fondo Monetario Internacional, un fondo que ha canalizado los recursos para darle respaldo y liquidez a los bancos que cotizan en divisas de reserva mundial como lo son el euro, el dólar, la libra, el yuan, monedas que tienen una repercusión en las finanzas internacionales y en los mercados internacionales. Pero el mismo Fondo Monetario Internacional está reconociendo, curiosamente, que esa política del neoliberalismo que tanto ha pregonado el mismo Fondo Monetario Internacional pudo haber sido exagerada en lo que se refiere a los beneficios que ésta implica para la humanidad durante décadas. El mismo Fondo Monetario Internacional está reconociendo que los beneficios de sus políticas pudieron haber sido exagerados durante décadas, aunque ya hay que tener en cuenta que esto ha sido aplicado en modelos de gobierno que se centran mucho en políticas neoliberales para poder canalizar recursos de capital en la financiación, el financiamiento de políticas destinadas al desarrollo económico, atrayendo la inversión privada, creando empleo, también sabiendo muy bien cómo invertir en la infraestructura para de esa manera poder generar condiciones de inversión en un ambiente seguro para la creación de empresas. Es por ello que el Fondo Monetario Internacional está de alguna manera aceptando que si bien esos beneficios han sido importantes, ha generado repercusiones que siempre originan efectos colaterales. Los países de la OCDE o la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, tardaron más de 30 años en realizar este proceso. Según lo reseña El Economista, las reformas neoliberales han predominado en el mundo desde 1980. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han sido dos de las instituciones que han aconsejado durante años a varios países para realizar ese tipo de reformas. El éxito de la economía chilena parecía avalar el buen funcionamiento de las reformas neoliberales, que, sin embargo, tras ser implementadas en decenas de países en desarrollo, no parecen haber sido tan positivas como se esperaba. Tal y como describen Jonathan Austry, Prakash Lungani y Davide Furcheri, economistas del Fondo Monetario Internacional, en la revista oficial del organismo Finance and Development, esa agenda neoliberal no ofrece buenos resultados para todos los países. Ya explicaré por qué en unos instantes. La agenda neoliberal se caracteriza por la desregulación y la apertura de los mercados domésticos, incluyendo los mercados financieros y la entrada de competencia extranjera, además de reducir el papel del Estado a través de la privatización y la limitación fiscal de incurrir en déficits y acumular deuda. También se fomenta la expansión del comercio internacional y la inversión directa para fomentar la transferencia de conocimientos. Es una conceptualización muy válida. ¿Qué significa? La agenda neoliberal se basa en, y se llama neoliberal, porque permite la apertura y liberación de los mercados domésticos a los internacionales. Es decir, la producción doméstica tiende a liberarse a los mercados financieros internacionales para poder recibir ingresos a través de la apertura de esos mercados internos al mercado externo, estimulando las exportaciones, y eso avala la competencia extranjera y al atraer mediante una oferta interna proyectada hacia los mercados internacionales, al atraer empresas privadas que quieran invertir en ese país que les está ofreciendo o les está brindando esa oferta exportadora, invertir en un país que tiene desarrollo económico suficiente o que tenga desarrollo económico suficiente para poder fomentar dicho crecimiento económico. Entonces, por ello la privatización tiende a asentarse en países que saben ofertar muy bien y saben abrir muy bien sus mercados. Entonces, le resta papel de control al Estado a través de la limitación fiscal
y también lo limita de incurrir en déficits y acumular deuda porque es una constante rentabilidad estimulada por la inversión privada, la inversión extranjera directa también. Ahora, en la teoría, aunque la liberalización de la cuenta de capital se suele ver como algo positivo para la adaptación de los países a la globalización, no siempre tiene los efectos deseados. Teóricamente, la liberalización de las cuentas de capital debería permitir una asignación más eficiente del capital a escala mundial de los países industriales ricos en capital a los países en desarrollo con poco capital. ¿Qué significa eso? Las cuentas de capital, a través de las instituciones financieras y bancos que otorgan muchos créditos en los países industriales ricos en capital, podrían destinar esos flujos de capital a países con poco desarrollo de capital. Es decir, una transferencia que se torna en una ayuda internacional. Los beneficios deberían ser generales, una tasa de rentabilidad más alta del ahorro privado en los países desarrollados y una mejora del crecimiento, el empleo y los niveles de vida. ¿Por qué? Porque si hay una tasa alta del ahorro privado, se podrán crear fondos para estimular crecimientos y otros fondos paralelos de inversión en pro de un crecimiento más a largo plazo. Por ello, tiende a aumentarse también el empleo y los niveles de vida y la calidad del nivel de vida, el nivel de la calidad de vida, mejor dicho. Pero con respecto a otros asuntos, hay economistas como el presidente del Center for Economic Policy Research, Guillermo de la Deza, explicaba que en 2004 la rápida liberalización de los sistemas financieros y los flujos de capital en muchos países en desarrollo, en unos casos voluntaria, en otros recomendada por el FMI y el Banco Mundial y en unos pocos forzada por un determinado programa de dichas instituciones, ha ayudado al desencadenamiento de las crisis financieras recientes de algunos de estos países, como por ejemplo Grecia, Portugal, pero ello ha implicado que si bien la apertura de las cuentas de capital otorgando créditos a través de la alta liquidez que tienen organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional para financiar la deuda de países como Grecia y Portugal, entonces implica un sacrificio que si lo está haciendo este conjunto de instituciones multilaterales financieras, lo deben hacer los países que reciben ese crédito para garantizar un pago de la deuda que de no cancelarse supondría una pérdida económica en créditos muy importantes para esos organismos que no quieren que su liquidez se vea reducida por prestar dinero que no les será pagado, que no les será devuelto. Por ello imponen reformas de austeridad para garantizar una tasa de ahorro, un déficit fiscal mínimo y un repunte del superávit por encima de la inflación del Producto Interno Bruto acumulado en la deuda externa y la deuda pública interna, para de esa manera garantizar el pago de las deudas, y es lo que se está viendo actualmente en Grecia. Ahora, hay que también hacer mención al ajuste fiscal, como lo menciona este diario, El Economista. Por otro lado, la corriente también aboga por un control fiscal para evitar elevadas cargas de deuda pública, y una deuda pública demasiado alta respecto al PIB puede lastrar el crecimiento y la confianza en el país, pero intentar reducir la deuda puede tener unos efectos contraproducentes que lleven al país a una situación peor a la previa. ¿Por qué? Si hay una deuda pública, una deuda del Estado, en cuanto a la infraestructura y el desarrollo público interno muy alta, con respecto a lo que puede producir o al valor monetario de lo que puede producir en un año, es decir, el Producto Interno Bruto, entonces tiene que incurre, mejor dicho, un déficit de mucha deuda y poco valor monetario en la producción. Eso deja una brecha muy alta que podría ser financiada por los bancos, pero no con un banco que esté en recesión, sino bancos externos, bancos extranjeros que puedan financiar esa deuda para ganar tiempo de acumular y repuntar en el Producto Interno Bruto para satisfacer la deuda y poder propiciar ese crecimiento a través de un ajuste fiscal que implique reducir el déficit mediante el incremento de las cuentas fiscales, aportando fondos de flujos de capital destinados o provenientes de países en ayuda financiera a incrementar los ingresos para equipararlos con los egresos y de esa manera propiciar un déficit fiscal más equilibrado y con menos distancia o diferencial porcentual que no pueda de alguna manera evidenciar un posible crecimiento que garantice el pago de una deuda y de un control fiscal para que haya suficiente cantidad de condiciones como para que haya inversión extranjera privada, creación de empleo, repunte en la producción, rentabilidad para el Estado y rentabilidad para quienes se arriesgan a invertir donde saben que puede o no haber condiciones, pero teniendo siempre en mente que la clave de toda inversión o de toda rentabilidad, mejor dicho, es arriesgarse a invertir a pesar o contra todo escenario posible. Por ello, el neoliberalismo, que ahora el FMI dice que ha sido exagerado, tiene
aspectos buenos, aspectos positivos, pero tiene los aspectos negativos en el sentido de que la concentración de los flujos de capital para financiar esas políticas neoliberales ha hecho y ha ocasionado que se centralicen los mercados en países que saben ofertar mejor o brindar mejor su oferta exportadora, que en países que requieren un desarrollo de la inversión privada para poder exportar. Pero en realidad esos mercados se centran en países que ya exportan y se preocupan más por esos que los que no exportan y necesitan una especie de empujón para exportar y luego atraer inversión. Por ello, ahí se ve el lado negativo del neoliberalismo, que ha generado beneficios, pero así como los ha generado repercusiones negativas, y por ello también es objeto o ha sido objeto de muchas críticas como modelo económico del orden mundial capitalista que actualmente predomina en el siglo XXI y en la sociedad globalizada, consumista, capitalista y pro desarrollo actual.